El dilema para los millones de jóvenes que hoy en el mundo trabajan por aplicación para consorcios que no les reconocen la calidad de trabajadores, que les dicen con nombres más bonitos, les no dicen socios o empresarios asociados, es sindicalizarse o no. Y de eso escucharemos debatir a dos jóvenes líderes de trabajadores. Sergio Guerrero, secretario general de la Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación, bienvenido. Muchas gracias, gracias por la invitación. Saúl Gómez Piña, vocero de Ni un Repartidor Menos, bienvenido. Gracias. Saúl, cuando se habla de repartidores por aplicación, ¿se habla de qué trabajadores? Se habla de un sector precarizado que en este momento no cuenta con ningún tipo de derecho, un sector que es explotado por un nuevo modelo de trabajo que es a través de plataformas digitales. Y bueno, vemos aquí el resultado de que ha habido compañeros que se organizan y que buscan la manera de hacer válidas las demandas, ¿no? Existimos los colectivos, existen los sindicatos o uniones y todas las voces son válidas a final de cuentas cuando tratamos de exigir una mejora en nuestros derechos laborales, sociales, incluso hasta para poder realizar nuestras actividades. Exigir derechos como una movilidad segura para todos o la aplicación de justicia. Ya estás recorriendo todo el programa. Me parece muy bien. Sin embargo, ustedes dos coinciden en que existe la explotación, pero tienen dos posturas. Y a eso entraremos un poco más tarde. Yo quisiera que primero la gente que nos está viendo y escuchando entienda bien de qué estamos hablando. Sergio, danos una explicación didáctica de cuál es el trabajo de un trabajador por aplicación. Por ¿Cuál supuesto. es ese modelo? Claro, pues como decía Saúl, es un trabajo en el sentido de la palabra, de la definición, incluso del diccionario, pero también de la Ley Federal del Trabajo, donde se reciben indicaciones a través de cualquier medio. En este caso es la aplicación móvil, pero pueden ser llamadas telefónicas, o en otros trabajos es, digamos, la interacción directa entre patrón y trabajador. En este caso es una aplicación. Entonces, pues los trabajadores por aplicación, conductores, repartidores, pero ya no solo eso, sino doctores, psicólogos, dentistas, etcétera, comienzan a recibir las indicaciones del patrón a través de estas aplicaciones y bueno, esto corresponde al cambio, digamos, tecnológico. Y en la práctica es a través del celular. Así es, así es. En este momento es la aplicación, pero después puede ser la inteligencia. Enlístanos las compañías que en México trabajan así. Bueno, de las conocidas son Rappi, Uber, con la otra empresa que es Uber Eats, Didi Food, Bit, digamos por decir las más importantes, pero en cada estado incluso hay aplicaciones locales. Amazon no es el caso. ¿Los repartidores de Amazon no trabajan así? ¿O también? Sí, también. Tienen, digamos, Amazon tiene sus bodegas, sus almacenes, pero también tienen repartidores en bici, en moto, en automóvil, que también reciben una ruta o indicaciones a través del teléfono. Esto quiere decir que no hay un empleador así, no hay un patrón o un jefe de oficina. O sea, tú eres repartidor. ¿De qué compañía eres? Yo trabajo para Uber y para Didi. Entonces tienes una persona, ¿sabes? Alguien que es tu jefe inmediato, con el que hablas diario, que le ves la cara. No, mi patrón es el algoritmo, es el que determina cuántos pedidos voy a hacer, cuántos me va a asignar, y las distancias que voy a recorrer. No hay un... Oye, me río porque para el resto de los que no estamos en este modelo, sí pensar que tenemos como patrón un algoritmo que se comunica con nosotros a través de un celular y que no es que no le hayamos visto la cara, es que no tiene cara.
Exacto. Háblanos más del algoritmo. ¿Qué decide el algoritmo? Pues decide distancias, decide rutas en ocasiones, decide el costo del servicio. Podemos tener en un muy buen día un pago de 31 pesos o podemos tener un muy mal día y cobrar 0 pesos por entregar un pedido porque algún cliente ha metido un cupón y entonces nada más pues no. Y eso solo lo sabes hasta que entregas. O sea, tú no tienes decisión. El algoritmo es el jefe. Exacto. Y decían en Chile, mi patrón es una app. Tu patrón es una app. Exacto. ¿Y los criterios del algoritmo los conoces? No, la transparencia respecto al algoritmo es muy raro que lo conozcan. Incluso los propios compañeros de España que lograron su ley Rider, en algún momento cuando exigieron la transparencia del algoritmo, pues la aplicación lo que les entregó fue una USB y al ingresarla a una computadora, pues lo único que aparecían eran muchos ceros, ¿no? Porque a final de cuentas el algoritmo es una combinación numérica que funciona a través de parámetros mediante un programa que determina acciones y funciones. O sea, no es como que de fácil entendimiento. Eso lo hablamos, bueno, tuve la oportunidad de hablarlo con los compañeros Riders por Derechos. Sergio, ¿y les consta que es un algoritmo imparcial? No, para nada. A ver, ¿para quién trabaja realmente el algoritmo? Sí, desde luego el algoritmo, digamos, es un instrumento en el que se vierten decisiones empresariales, como, por ejemplo, enviar a compañeros en bici por las vías rápidas, ¿no? Que eso ha costado incluso accidentes y eso nos lo ha contado un programador que trabajó cerca de Uber, ¿no? O sea, por vías peligrosas. Sí, digamos eso como por decir una decisión empresarial. Eficientar el tiempo sobre la vida del trabajador. Correcto. Entonces, el algoritmo es el reflejo de todas estas decisiones empresariales. Aunque bien no vemos un patrón, un jefe, etcétera, sabemos que hay atrás una empresa que tiene decisiones, que tiene accionistas, que tiene niveles de mando, y ahí el algoritmo es quien administra el trabajo, ¿no? Y no se siente obligado a comunicarle a sus trabajadores cuáles son sus decisiones. No, claro. Ni siquiera está obligado legalmente, porque nosotros aceptamos unos términos y condiciones al inicio que eso, digamos, los blinda para no comunicarnos este tipo de cosas, ¿no? Dicho en blanco y negro, ustedes ni siquiera trabajan para estas empresas. En términos legales, no. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que no tiene un contrato? No tenemos contrato de trabajo, solamente aceptamos al ingresar a la aplicación, incluso a veces cada vez que entramos a trabajar, estos términos y condiciones que en realidad son un contrato de adhesión, como cuando uno va al estacionamiento y le dan su boleto, es así, ¿no? Uno acepta condiciones y con eso trabaja, pero nada parecido a un contrato de trabajo. Ni siquiera los llaman trabajadores. No, socios, asociados, rapitenderos, en fin, ¿no? Todo lo que se pueda alejar de la palabra trabajador. No existe la palabra trabajador, mucho menos la palabra sindicato. Vamos a llegar al tema de los sindicatos pronto, pero a ver, Saúl, hablaste de esta comunicación con los compañeros chilenos. ¿Qué tanto te comunicas con trabajadores? Nosotros sí los vamos a llamar trabajadores, porque lo demás es un eufemismo, es un ardid, ¿no? Claro. Para no responsabilizar a las compañías que finalmente están haciendo su ganancia gracias a ustedes. Sin ustedes no hay ganancia. Bueno, entonces te preguntaba, Saúl, ¿qué tan son corporaciones internacionales? Son las corporaciones globales, más globales que existen. Claro. Algunas cambian de nombre, pero sí. ¿Y qué tanto te comunicas con compañeros trabajadores de otras latitudes? Formamos parte de el Unidos World Action, que es agrupa a 36 organizaciones de los 5 continentes. Acabamos de reunirnos el mes pasado de septiembre en Bruselas para participar en el Parlamento Europeo respecto a las alternativas a la uberización, y en donde hay diferentes posturas, ¿no? Hay compañeros como de Inglaterra y de Francia o Italia que dicen que se gana más en la socialización de ideas que en lo que puede ser una legislación o un juicio. ¿Por qué? Porque... A ver, para hacer más despacio. No irse a juicio, sino socializar ideas. ¿Qué quiere decir exactamente eso? O sea, tratar de buscar diálogos que puedan construir en conjunto con las corporaciones. Muchos
muchos no, lo que han hecho pues es tratar... Y no usar las herramientas típicas del sindicalismo del siglo XX y del siglo XIX, que es la huelga, la interrupción de labores, por otras vías, lo que llaman quiet quitting, o sea, que estás allí pero no trabajas. O sea, evitar este tipo de choque de clases, sino llegar a un consenso con los empleadores. ¿Estoy entendiendo bien? Exacto. Entonces, hay que saber socializar las ideas, porque incluso ganando juicios o ganando legislaciones, a veces no se gana lo que se necesita y nos van a dar lo que ellos quieran, no lo que en verdad queremos. Sergio, entiendo que tú tienes una postura distinta. ¿Cuál es? Así es. Bueno, nosotros como sindicalistas y ya como sindicato constituido, pues nosotros reivindicamos la figura histórica del sindicato como la organización destinada para defender los derechos de los trabajadores a través de diferentes vías y incluso hay una cosa que se le llama la Santísima Trinidad del sindicalismo, que es el derecho de asociación, el derecho a huelga y la negociación colectiva. Digamos, el término socialización de ideas, estamos de acuerdo en el sentido de vernos en foros, socializar las ideas, así lo entendemos nosotros, pero este asunto de la negociación con las empresas tiene que ser a través de la negociación colectiva y del contrato colectivo, porque siempre tiene que haber un árbitro que permita y que incluso dé vigilancia a los acuerdos, ¿no? ¿Y quién es el árbitro? En este caso, y depende el marco legal, en este caso en México será el Centro de Conciliación y Registro Laboral, ¿no? O sea, el gobierno. El gobierno, sí. Entonces, pero, ¿qué criticas de la postura de Saúl? Mira, a nosotros nos parece que, digamos, estos diálogos bilaterales con la empresa pueden salir mal y depende mucho de quienes entran a negociar con la empresa los resultados. En el sentido de que también puede haber, y nos han contado casos, aquí en México no estoy acusando a nadie, pero nos han contado que ha habido compañeros que llegan afuera de las empresas, cierran un poco la calle, luego entra una comisión y reparten, digamos, dádivas y activan cuentas, digamos, solucionan problemas puntuales, pero que tampoco se traducen en mejorar las condiciones de trabajo para todos, sino de esos grupos en específico. ¿Y no es lo que hacían los sindicatos charros en México toda la vida? Pues sí, pero de lo que se trata es de mejorar el sindicalismo, no nada más de satanizarlo y de decir voy a tomar la distancia que pueda de eso, sino involucrarse y transformarlo y digamos subirse a esta nueva oleada histórica que hay de trabajadores en todo el mundo sindicalizándose y formando sindicatos para democratizarlos, para hacerlos transparentes y reivindicar esa herramienta que te decía de lucha, ¿no? Esa es, digamos, nuestra postura. O sea, las herramientas históricas del sindicalismo, que es la presión, le cerramos el negocio, nos vamos a huelga, sí. No la mano amistosa. Sí, porque justo pueden pasar este tipo de distorsiones, ¿no? De negociaciones en lo oscurito y ese tipo de cosas, ¿no? Sí, sí. Bueno, tienen ustedes dos posiciones, es muy interesante. Vamos a seguir exponiendo la posición de cada cual. Ahora, Saúl, tú esta semana pasada tuviste un accidente. Cuéntanos de tu accidente. Un automovilista que ha pensado que su prisa es más importante que mi vida. Tuya. Pues, sí, exacto. Pues me pasó rozando a toda velocidad su auto. Cuando estabas manejando para Uber. Te pasó rozando. Sí, el manubrio a toda velocidad de él en un carro, ¿no? Entonces no midió sus consecuencias y además pues aceleró para llegar a un alto. Entonces, pues le digo, sé un poco más consciente, no me pongas en riesgo, y lo que hace es que se baja tanto el conductor como el ocupante a golpearme. ¿Te golpeó? Sí, pedí el apoyo de la secretaría, llegan y concilian, pero en favor del automovilista. Pues es lo que pasa, digo, de hecho por eso tenemos... ¿Te cobraron dinero? No, pero conciliaron a favor de él. Al punto él se fue totalmente impune y yo me quedé con una bicicleta dañada. Entonces... Ok, te lo pregunto así. ¿Una bicicleta? Estabas repartiendo. ¿Para qué compañía? Para Uber. Para Uber. ¿Estabas en bici? Sí. Ok. ¿Qué hizo Uber? ¿Te resarció? Pues en ese momento no traía pedido. Entonces pero estabas en horas de trabajo. Sí, pero no traía pedido. Es que los seguros de las aplicaciones funcionan de la siguiente manera. Te protegen a partir del momento en que cae el pedido y hasta que lo finalizas. ¿Te protegen? Te protegen solamente a ti
con gastos de salud. Déjame ser muy mala onda. Vas en tu bicicleta. Este señor no solo te echa el coche, sino que te aplasta la bicicleta, te tumba y tú terminas con una pierna rota. ¿No? Ok. Estuviste a un minuto de que sucediera eso. Pudo haber sucedido esto. Si este hubiera sido un buey más buey, hubiera pasado eso. Claro. Uber, ¿qué hubiera hecho? Pues como no tenía PU, Uber no va a hacer nada. O sea, a lo que voy. Pero estabas en la calle con una bicicleta porque estás trabajando para Uber. Sí. A ver, Sergio, tú como si fueras el líder del sindicato de él, ¿cuál hubiera sido tu reacción? ¿Uber tiene responsabilidad o no tiene responsabilidad? Bueno, desde luego que tiene, al ser, digamos, patrón, pero aquí estamos en un limbo jurídico, porque aún no somos reconocidos como trabajadores. No, son socios. Así es, así es. O sea, si son socios, ¿por qué trabajan? Ya deberían estar ustedes jubilados. Así Ya es. deberían tener como, cada uno de ustedes, como $180 millones. Exacto. ¿No? Si fueran socios claro, realmente. Claro. Sí. Tampoco nos han invitado a ninguna junta de accionistas, ¿verdad? Pero... Entonces, hay un limbo premeditado por estas corporaciones. Y permitido también por las por autoridades, los gobiernos. claro. Sí, incluso la vez pasada lo platicábamos del escándalo de los Uber Files, de cómo Uber daba dinero incluso a niveles de Emmanuel Macron, por ejemplo, para que no se legislara en ningún sentido respecto a Uber y estas empresas, ¿no? Ya no digamos laboral, sino tampoco de movilidad ni ninguno de estos. La famosa libertad que piden los empresarios libertarios. Déjenos trabajar, déjenos crear empleos. Así es. Ya después nos entendemos con nuestros obreros de igual a igual. Claro. Este es lo que yo veo que ustedes como trabajadores están padeciendo. Están padeciendo trabajos muy intensos, como decías, en un limbo jurídico. Se nos acabó el tiempo de nuestro primer bloque. Volvemos y seguimos hablando de los trabajadores por aplicación. ¿Cuántos son en México? No hay una cifra oficial ni Por parte de las ahí empresas. que 500,000. Aproximadamente, y son las personas que están inscritas en el régimen fiscal de trabajadores, ¿no? Pero no hay una cifra y pueden ser más. Realmente creemos que pueden ser más. Otro limbo libertario. Vamos a un corte y volvemos. ¿No saben ustedes qué porcentaje de lo que ganan las corporaciones para los trabajadores? No, porque, digamos, para empezar, no son transparentes sus estados financieros. Se dice que operan en pérdidas desde que existieron. Es cierto, Uber siempre se declara en números rojos, ¿verdad? Sí. ¿Cómo es eso? Pues no sabemos, ¿no? Digamos, nosotros pensamos que no, en realidad no son pérdidas, sino que son transferencias para evadir impuestos. Aquí nuestra directora Isabel Tardán se inquietó mucho por la idea de que alguien se echa un largo viaje cruzando la Ciudad de México y de pronto le dicen, pues ganaste 0 centavos. Sí, pasa en el tema de, por ejemplo, con los pedidos que se pagan en efectivo y alguien mete un cupón. O sea, a final de cuentas, hasta hace poco pasaba sobre todo en el caso de Uber, que pues, te marcaba va a ser pago en efectivo, pero en ocasiones no te marcaba cuánto tenías que cobrar en efectivo. Y entonces los compañeros iban muy emocionados, incluso recorriendo distancias de hasta 7, 8 kilómetros, sabiendo que van a cobrar algo en efectivo, lo cual te motiva más porque al acabar pues puedes disponer del efectivo y puedes consumir algo. Ahora ya hasta el 14 de septiembre tenemos entendido que ya empezó a mostrar a dónde vas y cuánto vas a cobrar, ya sea en efectivo o directo a tu cuenta. ¿El algoritmo? Sí, Uber, sí. El algoritmo de algoritmo Uber. Ya. A ver, pero una cosa, ¿qué determina tu pago? Lo que Uber ganó, ¿es un porcentaje de lo que ganó Uber? Exacto. Sí, de hecho, dentro de la pugna por los derechos están los mejores pagos, porque como repetimos, o sea, cuando empezaba este boom de las aplicaciones, pues había aplicaciones como Rappi que te pagaban 50 pesos por un pedido súper cortito a 2 calles, y actualmente ese mismo pedido que antes te daban 50 pesos, ahora te dan
14, 15, 18, 21, dependiendo. Más aparte tienes que todo el proceso, porque parece muy fácil ser repartidor, o muchas personas dicen que es muy fácil ser repartidor, pero aguántate la discriminación, porque algo tan sencillo como ir a recoger un pedido que hagas tú a una plaza como Reforma 222, a veces sí es imposible recogerlo, por tantas trabas que nos ponen para pasar. No puedes pasar con la mochila, tienes que registrarte, tienes que hacer muchas otras cosas, e incluso cuando tú quieres pasar a este tipo de plazas como un usuario que quiere ir a pagar su plan tarifario, que quiere ir a comer, no te dejan porque eres repartidor. Y todo ese tiempo no te lo va a pagar nadie. No es remunerado. Uber te puede, voy a hacer una metáfora exagerada, histérica, te puede mandar recorrer el desierto de Sonora para entregar una cajetilla de cigarros y decir, mira qué eficaces somos, pero el que está pagándolo es el trabajador. Esa eficacia está a cargo del trabajador. Estoy entendiendo bien, ¿verdad? A ver, las propinas. Algunos de nosotros que usamos entregas por aplicación, damos propinas y la mayoría a cargo de nuestra tarjeta de crédito porque es parte de la digitalización de toda la cultura. ¿Quién se queda con el dinero de las propinas? Pues lamento decirte que muchas veces puede ser que Uber, Rappi, Didi se queden con tu propina. Híjoles, me estoy enojando, Sí, a nosotros nos han reportado, bueno, no a nosotros, sino en general se ha reportado que hay compañeros que el cliente les dice, te dejé propina en la aplicación, etcétera, y jamás cae, ¿no? Entonces... ¿Es ganancia para ellos? Pues es las ganancias extraordinarias, ¿no? Famosas. Sí, que las retiene y que muchas veces también cuando es pago en tarjeta, pues se someten a impuestos, ¿no? También de ahí cobran impuestos. Entonces, pues siempre la recomendación es mejor darle en efectivo para evitar que la aplicación... Bueno, esto quede, para, ¿no? Todos nuestros amigos que nos están viendo, si van a dar propina, denla en efectivo, sí, porque si no están llenándole el bolsillo a gente mucho más rica que ustedes. Claro. Saúl, ¿qué parte de la ganancia de estas corporaciones va a los trabajadores? ¿Estos datos son públicos en las grandes corporaciones internacionales? No creo que sean tan públicos porque seguramente no hay esa transparencia que realmente se debe demostrar cuánto es lo que ganamos, ¿no? Ustedes cuando te enganchan, te dicen, sé tu propio jefe y gana hasta 11,000 pesos semanales. Y la gente se engancha con eso, ¿no? Sí. Sé tu propio jefe, gana 11,000 pesos, pero lo cierto es que no hay un porcentaje que realmente digamos, bueno, de cada pedido estamos ganando el 2, el 4, el 6, el 8%, porque, va un ejemplo, puedo entregar yo un pedido, no sé, de un lugar muy exclusivo, y el ticket va por más de 3,000 pesos, pero a mí me van a pagar 18, 22, 25, 30 pesos. ¿Esto qué lo determina? Distancia y pues en algunas ocasiones lo deben determinar también las dinámicas que lleguen a aplicar las propias aplicaciones. Entonces, ¿no saben ustedes qué porcentaje de lo que ganan las corporaciones va a los trabajadores? No. Digo, es conocido que, por ejemplo, corporaciones muy sanas y donde los trabajadores están bastante cómodos, ganan sobre el 30% de la ganancia, o sea, lo que claro, después de gastos y gastos de operación y gastos de materia, se quedan los accionistas y el dueño con un 30%. Estas son las más generosas. Hay otras que es muy desigual, que es muy desproporcionado, o sea, que ganan el 60-70% y los trabajadores se quedan nada más con el 30%. ¿Ustedes tienen idea de cuál es la proporción? No, porque, digamos, para empezar, no son transparentes sus estados financieros. Se dice que operan en pérdidas desde que existieron. Es cierto, Uber siempre se declara en números rojos, ¿verdad? Sí. ¿Cómo es eso? Pues no sabemos, ¿no? Digamos, nosotros pensamos que no, en realidad no son pérdidas, sino que son transferencias para evadir impuestos. Entonces, ahí se pierde toda la transparencia que le puedas llegar al Debemos saber Estado. Si en México están pagando impuestos estas corporaciones. ¿Están pagando impuestos?
Pues aún no lo, digamos, nosotros no tenemos el dato, se supone que sí, lo pagan de diferentes formas, a través del IVA y ISR, como todos, pero también el 2% y 1% por aprovechamiento en la ciudad, que eso lo pagan de cada viaje. Sin embargo, pues como bien decíamos, globalmente operan en pérdidas, ¿no? Entonces, en realidad, ¿dónde está el negocio? Porque pues siguen operando y siguen creciendo, se siguen expandiendo, ¿y dónde están? Dices que esos números rojos, esas pérdidas, son realmente transferencias. Explícanos más, ¿qué quiere decir eso? En el último informe de Oxfam, digamos, ahí hay un apartado en el que explican cómo Uber ha sido, digamos, detectado en otros países como paraísos fiscales, como Países Bajos, pero también en África, en donde han visto que las transferencias, muchas se van para allá. Entonces nosotros, a partir de estas operaciones en rojo, nosotros decimos que posiblemente no son pérdidas. Es como Apple, que las ganancias de Estados Unidos las transfieren, si no me equivoco, a Irlanda, y en Irlanda no pagan impuestos. Correcto. Algo así. Algo Es así. una ingeniería Financiera, económica sí. destinada a no pagar impuestos. Así es. Saúl, tú como líder sindical, No eres líder No, yo sindical. no soy Perdón. líder. Acá es el líder sindical, yo no. Además, acabo de usar el término equivocado en tu caso. La kriptonita de Saúl. No, ok. ¿Cómo te llamo? A ver, dime, ¿como líder qué? Como representante de... Soy un repartidor, ¿no? A final de cuentas. Pero sí representas a un grupo de... Sí, soy de vocero, compañeros trabajadores. Soy vocero y fundador de Ni un repartidor menos, pero el título de menos, lo importante es trabajar con los compañeros, buscar que ellos se A ver, estén bien. pero tú fuiste a la Unión Europea representando a alguien. A Ni un repartidor menos. ¿Cuántos son allí? Estamos en 22 estados en México, estamos en 4 países, estamos en... Por mencionar nada más eso, ¿no? O sea, Ciudad de México es como nuestro boom. ¿Y como cuánta gente está adscrita a...? No me gusta contabilizarlos porque no son un número para mí. Hay 15 grupos de WhatsApp que tenemos y cada uno tiene 250 ¿Aportan compañeros. algo? No se aporta nada. Nosotros hemos construido alianzas con Secretaría de Seguridad Ciudadana, ERUM, bomberos y todos ellos. Sobre todo en el tema de las mujeres, que es un tema muy delicado, hay un grupo dedicado a mujeres que se llama Ni una repartidora menos, pues que tocan temas terribles como acoso, intentos de violación, secuestro. Y ese espacio es exclusivo para ellos. Sí, exacto. Y de esas la mitad son madres solteras y están de acuerdo a los números del país. Nosotros, al menos en la parte que nosotros estamos como buscando alzar la voz, es no olvidar estos sectores que en este momento están contratados por las empresas. Madres solteras, personas de la tercera edad que no tienen una jubilación y a sus 70, 80 años están trabajando todavía, personas con discapacidad. ¿Quién te eligió? ¿Quién me eligió? No, pues no me eligió nadie, las circunstancias me pusieron. ¿Cómo fueron las circunstancias? Desgraciadamente falleció un compañero que todos los días venía de Chimalhuacán, en Eje 5 y Periférico. Lo atropellaron. Sí, lo atropelló un camión de basura del gobierno. Iba en bici. José Manuel Matías Flores. Sí, él iba en bici. Él iba en bici y fue atropellado. ¿Qué edad tenía? Y eso, José Manuel ahorita tendría 26 años. Y pasaron encima de él. Le pasaron encima de él. Y pues han sido casos muy, muy raros. Tristemente, desde que José Manuel falleció a la fecha, pues no han disminuido las muertes viales. ¿Y qué dijo Uber? Uber sí respondió con el caso. ¿Qué hizo? De hecho, venía atendiendo. José Manuel traía pedido y acaba de pasar, tenía 2 semanas que se acababan de instaurar los seguros por parte de Uber. Uber pagó los gastos funerarios y le dio atención a la familia. Y nosotros con eso nos quedamos claros. Eso es lo que la mamá de José Manuel, con la que tenemos contacto, nos dice. Pero eso es todo, o sea, es una muerte, o sea, ahora sí que en otras circunstancias laborales su madre tendría una indemnización de por vida, claro. ¿no? También recordar aquí que, te vuelvo a repetir y hacer el énfasis, desde que existimos a la fecha van 193 compañeros fallecidos. En pandemia de marzo de 2020 a lo que va de la fecha 193. Van 65 compañeros fallecidos, 61 en hechos viales, 4 asesinados
más los que seguramente no están contabilizados. ¿Por qué? Muchos compañeros ya no utilizan la mochila de reparto porque saben que es un blanco fácil para la delincuencia. Somos un blanco fácil para la delincuencia. ¿Qué pasa? Quiero llegar a una pregunta concreta, pero ¿qué pasa si los asaltan? Sí, yo quisiera también terminar mi punto en el sentido de que, pues bueno, sí, también hay responsabilidad de la aplicación, pero también la ciudad está carente de la justicia de estos compañeros. Han liberado a personas que han atropellado y matado a compañeros por tecnicismos como por la hora o porque faltó una copia del acta de nacimiento del compañero fallecido o por cosas muy ridículas como que es que supuestamente aparecen en los videos que el compañero Estamos hablando de los seguros. No, estoy hablando en general de la seguridad que nosotros necesitamos como seguridad vial. Incluso tú dices es responsabilidad más de la ciudad que de Uber. No, yo creo que la responsabilidad debe ser compartida. Incluso hasta para la seguridad social debe ser tripartita. Y esto lo manejo así de la siguiente manera. Porque sí, entendemos que la circunstancia, en el momento que tú estás repartiendo, tiene que haber alguien que responda, que es la empresa. Pero también las instancias de gobierno tienen que responder ante las personas, porque la aplicación no va a sentenciar a una persona que mató a un repartidor. Ahí tenemos que ver qué están haciendo las instancias de gobierno. Oye, pero sí indemnizar a su familia, ¿no? Sí, sí también, pero también las autoridades tienen que hacer lo necesario para procurar justicia y que esa familia no quede desamparada de ambos lados. O sea, si la aplicación... Ahorita todo el mundo se lava las manos. Pues sí, sobre todo más que nada, o sea, no podemos dejar que ni las aplicaciones se laven las manos, ni que el gobierno se lave las manos, porque los que terminamos siempre jodidos somos la clase trabajadora, ¿no? Entonces, si nosotros nada más estamos buscando que una parte tenga responsabilidad y nos olvidamos de la procuración de justicia, creo que no es justo. O sea, tú dices, hay que ser tripartita. Vamos a una pausa y regresamos a nuestro bloque de conclusiones. Gracias. Ustedes no tienen con quién hablar. Solo es si tienen un gobierno que está de parte de ustedes que van a poder presionar a estas corporaciones. ¿Estoy entendiendo bien, Saúl? Pues en la reunión que yo tuve con la secretaria del Trabajo nos dijo que teníamos de mayo a septiembre para armar una propuesta de iniciativa, presentarla de septiembre a diciembre para que llame la atención de los legisladores. Y si esto no pasaba, pues en este sexenio ya no se iba a hacer nada por los trabajadores de plataforma. Caray, ¿les dijo eso? Ajá. A todos les dijo eso. A nosotros también nos dijo eso. Sí, en realidad lo que ella, digamos, estaba diciendo ahí es que, pues aunque termina, digamos, su periodo en el 24, pues están las elecciones y, digamos, exacto, ya no... Hay prioridades. Precisamente, concretamente, tú ya no sé cómo decirte, como llámame miembro de un repartidor, vocero, ¿qué están pidiendo ustedes? Nosotros tenemos 3 ejes: derechos laborales, la no violencia, no acoso, no discriminación a repartidores, repartidoras y seguridad vial para todos. Son nuestros 3 ejes de trabajo y los mantenemos desde hace 4 años. Sergio, escuchaste la postura de Saúl. Así es. ¿Qué es lo que piensa tu sindicato? Es el UNTA, ¿cierto? Sí. La Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación. Así es. ¿El UNTA qué quiere concretamente y de quién? Bueno, nosotros queremos el reconocimiento de nuestra relación de trabajo. Eso... Un contrato. Un contrato de trabajo, así es. Iniciará siendo un contrato individual. Aunque no pero te digan nosotros, socio. No me importa. En realidad, digamos, hay que nombrarnos por lo que somos, ¿no? Exacto. Somos trabajadores y también es otro punto importantísimo. Hay que dejarle de tener miedo a que nos llamen trabajadores, ¿no? Porque, digamos, este mote de socios viene, si quieres, del neoliberalismo, las cuestiones ideológicas, pero somos trabajadores al final de cuentas y pertenecemos a una clase. Entonces, como eso, pues queremos contrato de trabajo con prestaciones, negociación colectiva para mejorar esas prestaciones y ese contrato de trabajo y pues de esta forma constantemente estar mejorando la calidad de vida de las y los trabajadores por aplicación. Cuando dices prestaciones, ¿cuáles? Bueno, hay prestaciones que están en la ley, ¿no? Seguridad social, aguinaldo, vacaciones,
etcétera, ¿no? Todas las prestaciones No, derivadas. no, no, etcétera. Es que es bien importante, Claro, sí, precisamente porque no ni las podemos tenemos. dejarlo en un etcétera. Una mujer se embaraza, Guardería. Tiempo, alguien machucan a alguien, ¿qué? Seguridad social, servicio médico. Indemnización a la familia, supongo. Así es. Ajá, ¿qué más? ¿Reparto de utilidades? Fondo para el ahorro, reparto de utilidades, fondo de vivienda. Tienes razón, no es un etcétera. Son No. un montón de prestaciones que hemos ido perdiendo. Ese es el y que lenguaje hay que reconquistar, neoliberal. claro. Y etcétera. Claro. Somos socios y etcétera. No, etcétera. Necesito Claro. un contrato de 16 hojas Así es. donde se establezcan mis derechos y tus responsabilidades conmigo y mis obligaciones también. No, y hay contratos, ahora sí vamos a lo colectivo, que son de 600 hojas, como el de los telefonistas, ¿no? Que son un largo etcétera de prestaciones superiores a las de la ley, que eso es lo que queremos como Y sindicatos. les ha ido bastante bien a los telefonistas, Muchísimo, ¿no? sí. Y así, digamos, hay muchísimos ejemplos del sindicalismo democrático que nosotros seguimos, porque también, digamos, esa es la otra respecto a los sindicatos, ¿no? Hace rato le preguntabas a Saúl, ¿ustedes cobran? Nosotros tampoco cobramos, pero, digamos, las cuotas sindicales tienen una razón de ser, que es darle autonomía a la organización sindical, que es que sea financiada por los propios trabajadores Claro, y no o sea, por financieros, organizaciones. Si tú trabajas para el sindicato, no para la empresa, si el sindicato es suficientemente grande, o la corporación, como lo quieras llamar, Saúl, esta que aglutina a los trabajadores, va a haber un momento que los que trabajan allí le van a dedicar más tiempo a eso que a su trabajo para la empresa, o exclusivamente, que yo creo que es uno de los errores históricos del sindicalismo, esto de que se vuelven profesionales del sindicalismo y pierden el contacto real con los trabajadores, se vuelven una tercera clase. Pero bueno, necesitan ser pagados estos tiempos también. También. ¿Por qué las cosas buenas son gratis y las cosas malas sí cuestan? No, o sea, esta es una idea neoliberal que nos metió en la cabeza. Sí, del ONGerismo, ¿no? De la fundación, Exacto. la transferencia, bueno... Ser solidarios, pues eso lo haces gratis. No, espérame, ¿por qué? Además no hay nada gratis en realidad. Explotar, eso sí cobras. Claro, y te decía, no hay nada gratis en realidad, o sea, te regalo algo, pero atrás quién está pagando y cuáles son las intenciones que tiene y a qué intereses Entonces, tú responde, quieres a la larga un contrato de 160 hojas con prestaciones, y crees que estas corporaciones tienen la dimensión de Teléfonos de México para tener un contrato de ese calibre? Pues son hasta más grandes que Teléfonos de México, ¿no? Porque el contrato de Teléfonos de México es solo Teléfonos de México, pero está América Móvil, está todo, digamos, cómo se han expandido a América Latina, pero Uber ya está en todo el planeta. Entonces, ¿Les has visto la cara a los dueños? no, solamente ¿Ves? en la Es tele, que esa es claro. la gran diferencia, porque el líder de los sindicalistas, de ahorita se me va a olvidar su nombre. Francisco Hernández Juárez. De los telefonistas, Sí. Francisco Hernández Juárez. Sí, él se sentaba a la mesa de Slim. Decidían las cosas cara a cara. Claro. Es una relación de trabajo. Ustedes no tienen con quién hablar. Solo es si tienen un gobierno que está de parte de ustedes que van a poder presionar a estas corporaciones. ¿Estoy entendiendo bien, Saúl? Pues lo que yo tuve una plática con la secretaria del Trabajo, pareciera que sí, pero pues no sé, o sea, francamente en lo que somos nosotros como Unión Repartidor Menos le apostamos a que las regulaciones tienen que llevar su tiempo. En la reunión que yo tuve con la secretaria del Trabajo nos dijo que teníamos de mayo a septiembre para armar una propuesta de iniciativa, presentarla de septiembre a diciembre para que llame la atención de los legisladores. Y si esto no pasaba, pues en este sexenio ya no se iba a hacer nada por los trabajadores de plataforma. Caray, ¿les dijo eso? Ajá. A todos les dijo eso. A nosotros también nos dijo eso. Sí, en realidad lo que ella, digamos, estaba diciendo ahí es que, pues aunque termina, digamos, su periodo en el 24, pues están las elecciones y, digamos, Exacto. ya no... Hay prioridades. ¿Qué consideran ustedes? Que ella es, ¿cómo se está portando ella? ¿Como intermediaria entre los trabajadores y las empresas, o está del lado de los trabajadores, Sergio? Bueno, nosotros pensamos que está haciendo el papel del Estado, que es la intermediación. Es decir, porque, digamos, nos ha planteado que conformemos esta propuesta
por parte de los trabajadores, pero también a las empresas les ha planteado que conformen una empresa y de hecho la han presentado en bloque las empresas, ¿no? Así todas las de aplicación. Así es. Eso es lo que, digamos, lo que sabemos, ¿no? Eso es notable, ¿no? Nosotros, los trabajadores, también hicimos el esfuerzo de presentar una propuesta en bloque que llamamos el Manifiesto de Piso Mínimo, donde básicamente pedimos reconocimiento de la relación de trabajo y seguridad social, ¿no? Este es el UNTA. Es el UNTA, pero no solo el UNTA. En realidad aquí participaron muchísimas organizaciones de todo el país. La firmaron muchísimas organizaciones desde Baja California y Ciudad Juárez hasta Mérida, de conductores y repartidores. Entonces, reconocimiento de la relación laboral, seguridad social y mantener la flexibilidad, que eso también es algo muy importante para nosotros, porque nosotros empezamos a trabajar en este modelo y consideramos que ya hay condiciones técnicas para que ahora se pueda tener un trabajo flexible en los horarios, pero no flexible en lo laboral, es decir, que nos quiten prestaciones y derechos, ¿no? Las corporaciones que trabajan por aplicación dicen, ustedes, las organizaciones laborales quieren destruir el modelo. No, no quieren, corrijo el verbo. Van a destruir el modelo por reglamentarlo. ¿Qué piensas, Saúl? ¿Tienes razón? Yo creo que estamos tomando los precedentes necesarios para evitar que en México se pueda llegar a decir eso, porque de hecho, tanto el manifiesto como lo que nosotros podamos presentar por aparte, tenemos algo en común, ¿no? Que es preservar la flexibilidad, que en este caso es lo que le da la posibilidad de trabajar a muchas personas, porque si los dejamos fuera, por muy poquito, muy alto, muy bajo que sea, estamos evadiendo una responsabilidad que conocemos en este momento, como ya lo decías. Sergio, eres muy joven, no es un pecado, tampoco es un mérito, pero es muy notable y tu generación abandonó las ideas sindicalistas. Claro. Parte de ser un millennial, de pertenecer al siglo XXI, es haber dejado a Marx empolvándose en el basurero de la historia. ¿De dónde sacas tu proclividad a formar un sindicato? ¿De dónde te viene la idea? Pues mira, en realidad yo estudié economía en la Facultad de Economía y ahí también... ¿En la UNAM? En la UNAM, así es. Digamos, yo tengo esa formación que en la Facultad de Economía también, pues, vemos un poco este autor empolvado, leemos El Capital, ¿no? Tenemos clases de economía política. Y yo tenía, digamos, cierta inclinación política, sin embargo, una vez que uno está trabajando y se da cuenta de todos estos elementos de clase y del cómo eso es realidad, digamos, uno se topa con eso, ya no solo queda en los libros, sino es la realidad, pues entonces uno debe tomar también decisiones políticas en el plano de la realidad. A pesar de que lo escribió en el siglo XIX, ¿no? Sigue siendo así, así es. Es increíble que todavía sea tan acertado el señor Marx. Sí. Y Saúl, ¿de dónde te viene a ti la idea de formar un grupo? Y además, sobre todo te pregunto, precisamente, ¿por qué te niegas a usar la palabra sindicalismo? Representante, líder. ¿Qué te molesta de ahí? No me molesta en lo absoluto, pero uno, tu zapatero a tus zapatos. Yo no soy un sindicato, soy un colectivo. Estamos trabajando en colectividad. Colectiva es la palabra. Nos estamos manejando en manera de apoyar a los compañeros. Igual puede gustar o no puede gustar. Es lo que también tenemos que escuchar a las mayorías, ¿no? ¿Qué es lo que quieren las mayorías? ¿Cómo toman decisiones en tu colectivo? Sí, tenemos reuniones con... Físicas. Presenciales. Con los que puedan estar presentes y con los demás, pues están trabajando. Tenemos que utilizar medidas digitales. Pues sí, ya sería el colmo que ustedes no usaran internet. Sí, tenemos que usar medidas digitales. Entonces, y de ahí vamos tomando decisiones, posicionamientos y acciones también. ¿Por mayoría de votos? Por mayoría de votos. Sí. Interesante, interesante. Incluso participan hasta los de otros los que tenemos de representantes en otros países, también participan para ellos dar más panorama en las cuestiones que tenemos, ¿no? También, por ejemplo, había mucho... ¿En qué idioma hablan con los de otros países? Generalmente todos los que estamos es en español. Ok. Entonces, lo que buscamos, por ejemplo, es
pues siempre tener como la verdad de las ideas. Por ejemplo, en respecto a la ley Rider, pues se satanizó muchísimo respecto a lo que fue. Y nosotros lo que hicimos fue hablar con los compañeros de Riders por Derechos de España, que le dieran una plática a nuestros compañeros de Ni un repartidor menos en qué consistía la ley Rider. Y ahí supimos que más de 2 artículos, eso ya no es una ley Rider, porque son más de 2 artículos. Entonces, ir conociendo también qué ha sido tendencia, ¿no? ¿Por qué fue tan desastroso según esto, para algunos? ¿Por qué fue muy bueno para otros? Ver los claroscuros también y ver qué nos conviene mejor. O sea, aprovechar la experiencia internacional. Tomarlos como precedentes. Leí en alguna parte que tú estabas siendo asesorado por economistas del ITAM. Yo por el ITAM. ¿No? Pues que me los presente. Okay, no, okay. Nosotros lo que tenemos es asesoramiento por parte de, y soy líder de la causa de trabajo digital en Nosotres con Mauricio Merino, pero no tengo asesoramiento de ITAM, hasta donde yo sé. ¿Tú tienes algún asesoramiento de algo, de alguien? Pues de nuestras lecturas en la universidad y las lecturas que hacemos en nuestra formación política en el sindicato, que tenemos una comisión de formación política, recibimos asesoría, obviamente, digamos, preguntando con amigos, con maestros, hasta ahí, digamos, con nuestros propios medios hemos... ¿Con viejos sindicalistas También. de otras generaciones? ¿Con quién hablas? Sí, también hemos tenido mucho apoyo de centrales democráticas, ¿no? Como la Nueva Central, como la UNT, ¿no? Hemos podido platicar con compañeros allá al interior que tienen tradiciones democráticas y que nos han ayudado muchísimo a entender el fenómeno sindicalista, porque también es un fenómeno en sí, ¿no? Es un fenómeno nuevo. Sí. O sea, nosotros pensamos bien intencionadamente que el neoliberalismo de veras nos iba a hacer a todos socios de una economía boyante y que iba a tener tanto derroche de riqueza que nos iba a alcanzar a todos. Sí. Usando la metáfora neoliberal por excelencia, al subir la marea iba a subir los buques grandes y también los veleritos. Bueno, no sucedió y eso es lo que está forzando a la generación de ustedes a retomar ideas del pasado o a inventar nuevas ideas, pero básicamente es para reconocer que hay clases y las clases son los patrones y los trabajadores. Se usen palabras que se use aplicación o no se use. Les hago mi última pregunta. ¿Por qué no son ustedes la misma organización, Sergio? En realidad, nosotros siempre hemos apostado por la unidad. Hemos invitado a los camaradas de Ni un repartidor menos a nuestros foros y a diferentes eventos. Hemos propuesto espacios para platicar, pero no hemos tenido, digamos, la respuesta positiva incluso. Saúl, ¿cuál? Sí, bueno, al menos ya hemos participado en algunos eventos conjunto a UNTA. Mantenemos una postura de respeto, de escucha y de diálogo. O sea, el ejemplo es este, ¿no? O sea, si hubiera algún tipo... Yo creí que se iban a agarrar a trancazos. ¿Por qué? No, eso es darle gusto a la patronal. A la patronal eso es darle gusto también al gobierno. Digo, a final de cuentas ellos, mientras más obstáculos se encuentren dentro de los trabajadores, pues más tienen cómo justificar el no actuar o el no trabajar. Saúl, danos la dirección a donde pueden buscar más información. De nosotros, en Twitter nos encuentran como @repartidor con doble R al final, o Facebook Ni un repartidor menos. Sergio, tú, ¿cómo se enteran lo que está haciendo la UNTA y si se quieren unir a la UNTA? Claro, síganos en redes sociales, en Facebook estamos como UNTA México, también en Twitter estamos como UNTA-México y ahí subimos toda la información de interés para los trabajadores que deseen sumarse al sindicato. Les agradezco mucho esta conversación cándida, fresca, sincera, de largo aliento. Y a ustedes, amigos y amigas, los espero el próximo jueves para otra conversación de largo aliento.